Entonces el problema principal del libro del Éxodo es la historicidad. Desde el punto de vista arqueológico, no hay huellas de que un grupo humano, por pequeño que fuera, haya estado 40 años en la península del Sinaí. Por otro lado, tampoco tenemos ningún dato histórico de que un grupo fuerte de personas, en este caso Israel, haya salido de Egipto a costa de la muerte de los primogénitos y del hundimiento del ejército del faraón en el Mar Rojo. Eso no dejó ningún testimonio. Se podría explicar por qué pues los reyes o faraones normalmente no escriben las derrotas y las desventajas cuando la historia no les favorece. Pero una victoria tan apoteótica como la que se describe en Éxodo tendría que haber dejado alguna huella literaria en Egipto. Por otro lado, era imposible que un grupo humano saliera de Egipto sin ser cazados, porque Egipto tenía muchas ciudades fortificadas en la península del Sinaí y en el sur de Canaán, precisamente porque de ahí podían llegar las principales invasiones a Egipto. De modo que a estos dos detalles, que son los fundamentales eh, sobre la historicidad del Éxodo, tendríamos que añadir otros muchos detalles más pequeños, ¿verdad? Que ya los historiadores, no estoy hablando de exégetas, ni mucho menos de teólogos, los historiadores eh, eh, reconocen, están de acuerdo en que el libro del Éxodo hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? No, no se trata menos que otros libros de detalles de acontecimientos históricos. Esta idea de que a partir del Éxodo se escribió la Biblia, pues es falsa. Lo he comentado muchas veces. La Biblia se empieza a escribir muchos siglos después. Y estos relatos sobre el Éxodo, pues son del siglo sexto antes de Cristo. Antes se pensaba, pues, que el Yavista venía del siglo décimo, el Eloísta del siglo nueve y ocho. Y ahora, pues, prácticamente estamos de acuerdo en que todos estos textos, si no en sus fragmentos, en sus tradiciones más antiguas, sí en su redacción final, pues son del siglo sexto. O sea, más o menos conjuntamente, ya viste eloísta, deuteronomista y sacerdotal, aunque podamos distinguir esas tradiciones, pues son tradiciones del siglo sexto. Eso nos lleva a que se escribió esto pues 600 años después del acontecimiento, y esto ya lo he comentado, y precisamente porque el Éxodo es el centro espiritual del Antiguo Testamento. En el Éxodo nace el pueblo de Israel. En el pueblo nace la religión de Israel. ¿Y por qué nace tanto el pueblo como la religión? Porque es el momento de la historia en que el pueblo reconoce, identifica, ve con claridad la acción de Dios en la historia. Esto es fundamental. Cuando bueno, cada uno de nosotros como persona, si ustedes son creyentes, han reflexionado en algún momento en que vieron a Dios claramente en su propia vida. Y tal vez en el momento en el que estaban viviendo aquello, sufriendo, no se dieron cuenta de que ahí estaba Dios, pero después sí, dijeron, caray, Dios está conmigo. Y el punto de referencia va a ser siempre ese momento o aquellos momentos del pasado en el que experimentamos a Dios, lo vimos, lo tocamos en nuestra propia historia. Eso es, eso es común en todos los creyentes. Bueno, también pasa a nivel pueblo. El momento en el que el cristianismo palpó, sintió, vivió la presencia de Dios fue en Jesucristo. Claro, nosotros no lo vivimos, pero heredamos esa fe, esa tradición. Lo mismo los judíos de ahora, ellas no vivieron la Pascua, pero heredan esa tradición.
y sigue siendo la Pascua su fiesta fundamental. La Pascua, la salida de Egipto, mientras que para el cristiano la muerte y resurrección de Cristo. Pero para los aztecas pues, será, ya estamos cumpliendo 700 años de la fundación de Tenochtitlán, ¿verdad? En este mes se cumplen 700 años de la fundación de Tenochtitlán en 1325 y hay celebraciones en el Zócalo, hay que ir en el Templo Mayor, en el Zócalo también. Bueno, ¿por qué? Porque es donde el grupo mexica vio, palpó que Dios estaba con ellos. Cuando vean un águila parada, en un nopal, etcétera, pues ese es el signo de que Dios los había guiado hasta la tierra prometida y que habían llegado. Todos los pueblos, me atrevo a decir, con la mano en la cintura, sin ningún género de duda, que todos los pueblos tienen esa experiencia de haber sido guiados por Dios a una tierra. Eso es universal. Y de haber sido guiados por Dios. Bueno, en Israel no es la excepción. Y el momento en que Israel experimentó a Dios es precisamente el Éxodo. Y entonces el Éxodo se va a convertir en el eje de la historia de Israel. A partir de ese eje se mira hacia atrás y se dice, es que ya de antes, cuando Abraham, Isaac, Jacob, José y todo. Entonces la historia que está antes del Éxodo se reconstruye a partir del Éxodo. Pero también la historia que está después. Es decir, si Dios estuvo con nosotros y nos salvó, es por algo. Es porque nos ha elegido como su pueblo y quiere que nosotros, y entonces nos da una ley que tenemos que cumplir, y si no la cumplimos, nos castiga. Entonces, ese acontecimiento va a ser central para interpretar toda la historia. Ahora bien, este acontecimiento es alrededor del siglo XIII, del 1250 más o menos antes de Cristo. Es la historia del Éxodo. Pero yo dije que se escribe alrededor del 600 años después. Es cuando se escribe, por lo menos se hilvanan las tradiciones, si ustedes quieren, antiguas, que pudieron haber circulado muchas de ellas independientemente. ¿Y en qué momento se escriben? En el momento del destierro de Babilonia. Sí, cuando el pueblo está desterrado en Babilonia. De manera que el destierro de Babilonia se percibe desde el Génesis 1 hasta, hasta el último libro del Antiguo Testamento. El destierro de Babilonia es fundamental porque eso es lo que unió al pueblo, la escrituración de su historia. Esto es lo que unió al pueblo. La ley y la escrituración de su historia es lo que hace la identidad israelita en el destierro de Babilonia, siglo VI. Si bien podemos darnos cuenta a través de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que la experiencia del destierro de Babilonia está presente, digamos que el punto al que se refieren los autores, al punto fundacional, eh, eje de toda la historia de Israel, es el Éxodo. Parece que me contradigo, pero no. Desde el destierro de Babilonia se avienta hacia el Éxodo toda la experiencia que han tenido. Se avienta, se escribe, se proyecta hacia el pasado. La historia del destierro de Babilonia se proyecta en el Éxodo, pero el Éxodo, aunque sea una reconstrucción del siglo VI, el Éxodo del siglo XIII va a ser, digamos, la unidad, el origen ideal tanto del pueblo de Israel como de la religión israelí. Bueno, entonces, pero precisamente por esa carga teológica tan gigantesca que tiene el Éxodo, está lleno de detalles teológicos. Parece mentira, pero mientras más importante es el relato, es menos histórico. Y yo creo que eso se repite incluso hasta en la actualidad. El detalle más importante, fundamental, es
teologizado inmediatamente. Y entonces ya resulta que ya no vemos con claridad. El domingo murió un hermano muy famoso, un hermano lasallista, que conocí, conviví con él varios años. Bueno, ¿cómo va a ser difícil? Pero ya ahorita rehacer su biografía, se lo aseguro, porque vienen los mitos, se lo aseguro, con los ojos cerrados, vienen los mitos sobre él, no es que y para acá, y buenos y malos, ¿eh? No estoy diciendo que sea un santo, no, no, eh, pero vienen las cosas que, como fue un hermano de mucha trascendencia, fue el rector de La Salle y provincial y ecónomo de la congregación, pues mientras más importante, menos histórico. Y el Éxodo es lo más importante de todo el Antiguo Testamento, es el acontecimiento. Si bien reflexionado, vivido, proyectado hacia el pasado a partir del exilio de Babilonia. Bueno, pero hay otros detalles, ¿verdad? En primer lugar, en Génesis 15:13 dice que los israelitas estuvieron o estarían cuando Dios le dice a Abraham, y entonces van a ir a Egipto y van a estar 400 años en Egipto. Que Dios le adelanta esas peripecias a Abraham, fíjense. En Éxodo 12:40 dice que estuvieron 430 años. Bueno, ya no es lo mismo. Pero hay otros datos que entran en conflicto con ambos. Kehat, por ejemplo, vivió 133 años, dice Éxodo 6:18. Hoy lo vamos a estudiar. Y ya había nacido cuando entraron en Egipto, cuando vinieron con José, ¿verdad? Era hijo de Leví. Bueno, Amram, hijo de Kehat, vivió 137 años. A ver, entonces Kehat ya había nacido cuando entraron en Egipto. Amram era su hijo, vivió 137 años y él fue el padre de Moisés. ¿Cuáles 430 años ni 400 años? Son en realidad dos o tres generaciones. Y a dos o tres generaciones no les podemos poner más de 100 años. Una generación serán 30 años, 40 cuando mucho. Entonces, si Kehat entró en la tierra prometida con Jacob, él es el padre de Amram y Amram es el padre de Moisés, no hay modo de que hayan pasado 400 años, ni 430. Ah, no, pero la genealogía que vamos a leer ahora sí nos dan 430 años, ¿eh? Sí nos dan las sumas, pero uno advierte inmediatamente, pues que son números arreglados, ¿verdad? Como estos que presentan algunas personas en sus informes. Son números, ya no dije ni quién ni dónde, ¿eh? Pero es que eso es la guerra. Bueno, yo he escuchado varios analistas europeos que dicen que esta guerra de Gaza y guerra de Gaza, este genocidio en Gaza y esta guerra de Ucrania es la primera guerra mundial de la desinformación. Mm. Y los números son, pero es que lees no, es que los criminales, genocidas israelitas echan bombas en donde están los campos de refugiados y, y el otro no, que Rusia echa bombas y especialmente mata niños en hospitales y en escuelas de Ucrania. Y luego ves la parte contraria, la guerra de la desinformación. Ah, pues que entonces Y el Trumpas fue echar bombas a Irán, al desierto, y que no le causaron ningún daño a las plantas que están enriqueciendo uranio en Irán. Pero fue no, si casi ponen cámaras en los aviones, en los bombarderos, sabemos cuándo salieron de Estados Unidos y cuánto tiempo volaron y cuántos aviones iban incluso para pasarles combustible a estos bombarderos en el aire, porque es una gran acción militar y es que tenemos el ejército más poderoso, dice el Trompas.
y echaron sus bombas allá y luego resulta que parece que las echaron al ladito de donde les tocaba, justamente para no destruir el programa nuclear iraní, para que no se encendiera eh, la furia pues, de los países que están del lado de Irán. Desinformación al grado cínico. Pero bueno, eh, numeritos arreglados. Y a eso estaba yo con esto de que no quedan los 400 años. Sumando los 133 años de Kehat, ¿verdad? El hijo de Amram, que vivió 137. Los 137 de Amram y los 80 de Moisés llegaríamos a 350 años. Pero claro, eso considerando que Had murió y luego nació Amram, y que murió Amram y luego nació Moisés. O sea, no se consideran los años que convivieron, ¿no? Padre e hijo, que Had con Amram y de Amram con Moisés. Y aún así llegaríamos nada más a 350 años, ¿verdad? Este, Según la tradición judía, los 430 años comprenden desde el llamado de Abraham. Ah, bueno, desde el llamado de Abraham, y esto podríamos llegar a 215 años, se suman otros 215 de la permanencia en Egipto y ya son 430, ¿verdad? Pero todo esto huele a que se quieren hacer coincidir los números, Ujú. ¿verdad? Por otro lado, no es posible que 69 o 70 personas, o 75, como dicen los 70, que llegaron a Egipto se hayan convertido en un peligro para los egipcios en una cantidad menor a 430 años. O sea, ¿cómo 70 personas en 430 años, cuántos nacimientos pudieron haber tenido? No sé, pero a mí me parece que, no he hecho el cálculo, ni lo sabría hacer, pero a mí me parece que no llegarían a más de 2 o 3 millares, o 5 millares, pero no millones, como dicen números. Dice el números 328 que la familia de Kehat era de 8.600 personas. Kehat, pero sí, Kehat salió con Leví, con Jacob, y él llegó a Egipto, ya estaba vivo Kehat. Y de los quejatitas, bueno, fue padre de Amram y Amram padre de Moisés, y dice los números que de los quejatitas eran 8.600 personas. Es completamente imposible, ¿ven? Este, bueno, no me voy a detener más porque es toda una historia que no es propiamente nuestro curso de Éxodo en este momento. Nosotros queremos ser más bien exégesis, pero hay que desprendernos de la historia. Hay que desprendernos de la, de la idea de que los relatos son históricos o que tienen mucho de historia. Pues pueden tener trasfondo histórico, ¿verdad? Por ejemplo, es muy posible que Ramsés II Ramsés II vivió en el siglo XIII antes de Cristo. Pues es muy posible que bajo Ramsés II los israelitas hayan salido de Egipto o que hayan sido sometidos a esclavitud, porque se dice que ellos construyeron Ramsés, Pi Ramsés. ¿Sí, Felipe? Y, doctor, sobre todo en cuanto a exégesis, mi duda es, cómo se consideran estas cuantificaciones de las existencias de vida de los seres humanos si consideramos que en este periodo biológicamente vivían entre 30 y 40 años? ¿Hay alguna, sobre todo por lo que concibo de los años de existencia que marcan los judíos, diferente a lo de los cristianos, por ejemplo? Este, no sé si hay algún otro criterio, aparte del que nos esté mencionando. No, no, yo creo que es simplemente teología. Antes del diluvio pues, teníamos 800, 700, 900 años. Después del diluvio bajó la edad. Moisés, 120 años y de Moisés para adelante no más de 120.
Es una visión teológica, ¿verdad? Mientras más lejos estamos del momento de la creación, menos vivimos. No, es pura teología, ¿eh? Vamos que podríamos decir que hubo bueno, y los historiadores se regodean en esto, un grupo de semitas, o sea, de cananeos, de allá por Siria, Palestina, etcétera, bajaron, lo que es muy lógico, a Egipto en busca de pastos, porque eran seminómadas, y en tiempo de sequía, pues recurrieron al delta del Nilo. Y hay históricamente comprobable una época de debilidad de los egipcios, sobre todo cuando fueron gobernados por los Hicsos en el siglo XVI, XVII antes de Cristo, de 1570 a 1470, si mal no recuerdo, o de 1670 a 1570, ahorita no lo recuerdo, no lo tengo exacto, pero es en el siglo XVII o XVI antes de Cristo, gobernaron durante 100 años en Egipto y ellos fueron más generosos con las tribus asiáticas que venían a sentarse en el delta del Nilo. También eran más débiles militarmente, porque se acababan de imponer en Egipto y no tenían la fuerza para rechazar a estas tribus que venían a sentarse en el delta. Después de que fueron rechazados los Ixos, pudo haber sido el momento, o podría coincidir con el momento en que se esclavizan a los israelitas. No solamente a los israelitas, sino a muchas tribus que estaban por ahí. Cuando Egipto ya retomó el gobierno de su país, pudo haber sometido a esclavitud o a servidumbre a esos pueblos que estaban ahí en el delta. Eso puede ser grosso modo histórico, o sea, tiene mucha lógica, mucho sentido histórico, ¿verdad? Y también, bueno, tenemos muchos, ahorita les voy a mostrar un grabado, un relieve en Egipto en que muestra a los asiáticos haciendo ladrillos, esclavizados y haciendo ladrillos para las construcciones de los egipcios. Esto ya se puede aterrizar con narraciones egipcias, ¿no? Con testimonios egipcios. Y entonces, digamos que grosso modo la historia encaja. Lo que no va a encajar es la muerte de los primogénitos, la salida de Egipto con la destrucción del ejército del faraón, eso no, o que eran millones de israelitas por el desierto. Eso no va a encajar históricamente, porque no hay ningún dato arqueológico o histórico que nos lo compruebe. Entonces, una cosa es la biografía, la historia narrada por la Biblia, que es una historia, entre comillas, es una historia teológica, es una historia de salvación, eh, que se preocupa, eh, no es que no es la expresión, no se puede preocupar, no se podía preocupar por la historicidad exacta de lo que estaba narrando, porque ellos no tenían los documentos para demostrar la historicidad exacta de lo que estaban diciendo. A ellos les interesaba mucho más transmitir esta idea. Dios ha guiado la historia, Dios está con nosotros, Dios nos sacó de Egipto, Dios nos conformó como pueblo, como nación, y Dios es nuestro Dios. Nos dio esta ley que nos hace únicos y que es la que nos da nuestra identidad. Eso es lo fundamental que se narra en Éxodo. Y los detalles históricos es que podríamos gastar toda la vida en viendo cómo se contradice la misma Biblia. Y en estos números es muy evidente. Bueno, si me permiten, ahora les voy a mostrar así de abuelo de pájaro la estructura, cómo se divide el libro del Génesis. Hay tres partes claramente distinguibles. La salida de Egipto, que va desde los primeros 15 capítulos. Es la salida de Egipto, primero Israel en Egipto, la juventud de vocación de Moisés, las plagas, la Pascua, la salida. La segunda parte del Éxodo es la marcha por el desierto, capítulos 15 a 18, ¿verdad?
y ahí se narra las codornices, el maná, la batalla contra Amalek, etcétera. Y la tercera parte es la alianza en el Sinaí, la alianza en el Sinaí, que son los capítulos 19 a 40. Fíjense que es más de la mitad del Éxodo, es la alianza. Es decir, este Dios que nos sacó de Egipto nos propone una alianza. Él va a ser nuestro Dios, nosotros vamos a ser su pueblo. Si somos su pueblo y aceptamos, vamos a disfrutar de su presencia y de su salvación, como lo hizo con los egipcios para toda la vida. Pero tenemos que cumplir esta ley, todas estas leyes, que básicamente pues, lo que sigue son leyes en el Sinaí. Entonces, ahí está, es el pueblo de la alianza. Y es una alianza que el pueblo acepta porque Dios lo salvó gratuitamente. No olvidemos eso. La salvación es gratuita. Dice Pablo, la prueba de que Dios nos ama es que antes de que fuéramos buenos, siendo pecadores, nos envió a su Hijo. Ah, así sí. Y bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo en Éxodo. Antes de que el pueblo fuera bueno, antes de que el pueblo existiera, Dios lo salvó. Y entonces este grupo de salvados, o que aceptan esta salvación, o que asumen esta salvación como su propia historia e identidad, este grupo de salvados va a formar el pueblo de Dios. Y eso es el núcleo de la religión de Israel. Es una religión histórica. Dios actúa en la historia, Dios salva en la historia, y con ese Dios salvador que está por nosotros, hacemos alianza. Bueno, entonces lo que sigue es la alianza en el Sinaí, ya lo veremos, ¿verdad? Está el código de la alianza, eh, está la ratificación de la alianza, están las normas del santuario y los ministros, fíjese, son 7 capítulos, donde Dios en el Sinaí, 40 días y 40 noches, le está mostrando a Moisés todas las normas del santuario y de los ministros, que hasta qué calzones deben tener los sacerdotes, ¿verdad? Cuando hagan sacrificios. Y todas las normas, que si un incensario, que si una cuchara, que el altar, que cómo debe estar recubierto, etcétera. Y luego viene estos 3 capítulos que son para mí los más importantes del Éxodo, este, el becerro de oro y la renovación de la alianza, porque aquí se rompe la alianza con lo del becerro y se tiene que renovar, porque recuerden que Moisés rompe el decálogo, rompe las tablas de la ley. Todo eso que Dios le había dado en el cerro lo rompe. Y entonces viene después una renovación de la alianza. Y luego los últimos 6 capítulos. Ahora, aquí Se le fue su señal, me parece. sí, caray. Y no sé, lo que pasa es que afecta a la grabación, pero ya, ni hablar. Este, si no, aquí les puse un cuadro en el que comparo esos capítulos 25 a 31 con los capítulos 35 a 40 sobre las aportaciones por el santuario y luego cómo se realizó eso. Miren, en el capítulo 25, en el 35. Después viene el arca, cómo se debe construir el arca de la alianza, o sea, el cajón, el propiciatorio, que es lo que cubre, los querubines, los 2 querubines con sus alas grandotas encima, extendidas sobre el propiciatorio, sobre el arca de la alianza, y eso es lo que está mandando Dios, capítulo 25, y luego cómo se construyó. La mesa de los panes de la presencia, que estaba en el frente del arca de la alianza, había una cortina y luego había un cuarto también grande, de 10 por 5 metros, con la mesa de los panes de la presencia, pero cómo tenía que ser esa mesa y luego cómo se hizo. Capítulo 37. El candelabro de los 7 brazos en el capítulo 25, cómo se debe hacer y cómo se hizo. La morada, cortinas y toldos, y luego cómo se hizo. El armazón, cómo se debe hacer y cómo se hizo. El velo del templo, cómo debe ser y cómo se hizo. El altar de los holocaustos es el altar que estaba fuera del templo, enfrente, donde se hacían los sacrificios.
cómo, aquí está cómo debe hacerse y acá cómo se hizo. El atrio del templo, cómo debía hacerse y cómo se hizo. Los ornamentos sacerdotales, ¿no? Todo está estipulado y luego cómo se hizo. El efod, eh, cómo debía hacerse y cómo se hizo. El pectoral con las 12 piedras aquí, cómo debía hacerse, cuáles debían ser las piedras y cómo se hizo. El manto del sumo sacerdote, la diadema del sumo sacerdote, las vestiduras sacerdotales. Y hay detalles que no tienen exactamente con, paralelo, como pueden ver, ¿verdad? Pero básicamente esas dos partes se corresponden, ¿verdad? Del principio al fin. Y estamos, ¿por qué me detengo en esto? Porque son 13 capítulos, 13 capítulos. Del 25 al 31 son 7, y ahí le explica Dios a Moisés, a él solo, en el monte, cómo debe hacerse todo esto. Y en los capítulos 35 a 40, otros 6, se narra cómo se hizo. O sea, son 13 capítulos y son los de los más aburridos y ferozmente cansables, cansadores, fatigantes de la Biblia. Estos 3 capítulos y los de Levítico en general, donde habla de todos los sacrificios, es que son y 14 codos y 8 codos y 3 codos y madera de acacia y piel de delfín y recubierto, y le pones granadas y le pones flores y dices, ya, pues, son sacerdotales, son textos sacerdotales y el sacerdotal es obsesivísimo, no obsesivo, obsesivísimo en los detalles cultuales. Y estos capítulos son del Éxodo, ¿eh? Uno diría, no, es que el Éxodo no se preocupa de las cuestiones cultuales. Sí, muchísimo se ocupa. 13 capítulos nada más para esto, más otras cosas que vienen más antes y más después. Bueno, entonces, basta ya y vamos a... Ustedes me dicen si están viendo ahora Éxodo 1 en sus pantallas. No, No. Entonces tengo que dejar de compartir y luego empezar a compartir. sí. Éxodo 1. Bueno, Éxodo 1. Este, aquí, bueno, los primeros 15 capítulos son la salida de Egipto, ¿verdad? Y luego viene, el inicio es la prosperidad de Israel en el Egipto, los primeros 7 versículos. Y entonces empieza, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y entonces aquí vienen los nombres, ¿verdad? Los hijos primero, ¿verdad? Las personas que descendieron de Jacob fueron en total 70 personas, ¿verdad? Eh, Murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación, ¿verdad? Pues estamos retomando la narración del Éxodo. Los hijos de Israel fueron fecundos, crecieron, se multiplicaron, etcétera. Aquí dice que fueron 70, ¿verdad? En el versículo 5, sí, 70 personas, pero fíjense que los 70 dicen fueron 75. Esteban, cuando lo van a matar en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, el primer mártir, Esteban, recuerda este pasaje y dice, entraron 70, o sea que sigue a los 70, ¿eh? Que sigue a los 70. Por eso es importante conocer la Biblia de los 70, porque nadie ha dicho que la Biblia, la única Biblia sea esta griega, esta hebrea. Más bien, la Biblia que utilizaron los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento, más bien en general, fue la Biblia de los 70. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por estos detalles. Esteban habla de 75, o sea, él tenía la Biblia de los 70 y era la que seguía. Bueno, detalles. Luego viene, esto ya lo hemos comentado, por eso no me detengo, viene la última parte del primer capítulo, donde conecta la historia
con José, ¿verdad? Un nuevo rey se estableció en Egipto que no sabía nada de José. Así de simple, cuando el proceso histórico pudo haber sido muy complejo y a través de que durara muchos años. Y entonces dice el faraón a su pueblo, eh, los hijos de Israel es más grande y fuerte que nosotros, pues es completamente hiperbólico. No, Israel no podía ser más fuerte que los egipcios, ni siquiera por número, ¿verdad? Eh, bueno, y entonces dice, procedamos astutamente con ellos, no sea que se multiplique y cuando llame a las armas, pues nos maten, nos destruyan. Eh, Les impusieron oficiales de tributos para que los cargaran con trabajos y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés. Pitón y Ramsés son dos ciudades que estaban en el delta del Nilo. Pero mientras más los humillaban, más se multiplicaban, etcétera. Entonces los sometieron a una dura servidumbre. Eh, los pusieron a hacer ladrillos de barro y todos los campos, trabajos del campo. El rey dijo a las parteras, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, Fua. O sea que si nada más eran dos parteras, pues no era un pueblo muy numeroso, Pues no. ¿verdad? Cuando atiendan al parto de las hebreas y vean los testículos, si es hombre lo matan y si es mujer la dejan vivir. Cuando vean las dos piedras, dice el texto hebreo, Ha-Abnaim, Ha-Abnaim, que es el dual de piedras, las dos piedras, ¿verdad? Pero se entiende que son los testículos. Algunos otros interpretan de manera diferente, pero si es hombre lo matan y si es mujer la dejan vivir. Aquí, pues se entiende que lo estrellaban contra la roca al niño, contra el suelo, si le cogían sus piecitos y toman, lo destrozaban. Y se entiende, pues, si es hombre, porque si es mujer, pues puede servir para algún harem de algún jefe del ejército. Las parteras temían a Dios y no hicieron eso, y entonces el rey las manda a llamar y dice, ¿por qué hacen esto? Dejan con vida a los niños. Es que las hebreas no son como las mujeres egipcias, son vigorosas. En hebreo dice, son animales salvajes. Uy, Hayot viene del verbo hayá, que es vivir. Y hay, pues es animal salvaje, fiera, porque existe otra palabra para hablar de los animales domésticos, los domésticos, pero hayá son las bestias, hayot son animales salvajes. Yo creo que en el sentido de que son vigorosas, ¿no? Son muy fuertes. Y antes de que llegue a ellas la partera, ya dieron a luz. De esa manera tan boba se defienden las parteras, pero se entiende pues que no querían matar a los niños. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Y como temieron a Dios, progresaron sus casas. Y entonces viene un segundo. Ya ve el faraón que eso no funciona y dice, arrojen al río a todo niño que nazca. Todos los varoncitos al río para que se ahoguen y dejan con vida a las mujeres. Bueno, y ahí termina la historia. Y aquí les pongo un cuadro de datos arqueológicos. Miren, la tumba de Rekhmare hacia 1460, ¿ven? Muestra a semitas sometidos por los egipcios fabricando ladrillos. Entonces, pues sí, hace sentido si José es bisnieto de Abraham, Isaac, Jacob, José es Abraham, Isaac, Jacob, José es bisnieto, eh, padre, sí, es bisnieto, y Abraham vivió pues allá por el 1800, aquí en 4 generaciones pues podríamos bajarnos al 1700, ¿verdad? Cuando llega a José, sí, que coincide con la época en que estaban reinando los Ixos en Egipto. Pero aquí, en 1460, puede ser ya una época en que ya no están gobernando los Ixos, están gobernando los egipcios y entonces sometieron a esclavitud
a estos, entonces, pues ustedes tienen los apuntes. Y aquí vemos la construcción de tabiques, ¿ven? Aquí hay los capataces de los egipcios, ¿verdad? O de los israelitas, ¿no? Parecen egipcios. El caso es que los israelitas tienen jefes que son israelitas. Ahorita vamos a hablar de ello. Y los jefes de los jefes son egipcios, de manera que los egipcios no latiguean ni dan órdenes directamente a los israelitas o a los semitas en este caso, sino que son de su misma tribu los que, los que les dan las órdenes. Aquí tal vez esta se vea mejor. Entonces estamos en el 1460. Y aquí está clarísimamente la fabricación. Con un taparrabos más largos, me parece a mí que va a golpear a este que anda cargando. Aquí tenemos una a todo color. Lo voy a hacer más chiquita. Ustedes la tienen en sus apuntes, ¿verdad? Pero ahí tienen, no sé si tienen en los pies. No, bueno, se ve que están cargando y están haciendo tabiques o material, ¿verdad? Este, Esto pues, son detalles, digamos, extra bíblicos que muestran que es posible, por lo menos es factible lo que está diciendo la historia. Sí hay documentos que reportan la invasión de cananeos, o sea, de Palestina, en el delta del Nilo, durante la Edad del Bronce reciente, 1500. Las pinturas de Beni Hassán muestran transjordanos introduciéndose en Egipto para comerciar. Esto es más después, 1850 a.C. Otros eran llevados como cautivos de guerra para trabajar como esclavos, ¿verdad? Bueno, Manetón escribió una historia de los Hicsos que invadieron Egipto y que gobernaron por 500 años. Se habían establecido en Avaris. Investigaciones modernas dicen que la dinastía 15 de Egipto estuvo constituida por Hicsos, 1670 a 1570, que hace un momento les decía. 100 años, pero su invasión fue lenta y progresiva, ¿verdad? Bueno, ya no voy a atender en eso porque es historia y ahí no acabamos. Esta es la estela de Merneptah, Merneptah, hijo de Ramsés II. Esta estela es importante porque en esa estela dice que mantuvo batallas contra Israel, pero fíjense, ya estamos acá, en el Merneptah es del 1234 a 1212. Bueno, aquí es. Es que tengo dos fechas que se contradicen. Yo también me contradigo. Bueno, pero en cualquier caso, fíjense que es en el siglo XIII, este hijo de Ramsés II, Merneptah, y él mandó a hacer esta estela, ¿verdad? Esta estela que, como ven, está súper interesante y la pueden traducir, todo esto está escrito, se puede traducir, aquí está su traducción. Los príncipes están postrados diciendo clemencia, o sea, está haciendo elogio de la fortaleza de los egipcios. Y menciona a Israel en la antepenúltima línea. Isra, Israel, está derribado y yermo, no tiene semilla. Siria se ha convertido en una viuda para Egipto. Todas las tierras están unidas, están pacificadas. Esto quiere decir pues que les dieron en la torre. Y es la época del destierro, ¿eh? Es exacto, del destierro, del éxodo. O sea, esta historia narrada del éxodo, de que la salida apoteótica y que murieron el ejército y del faraón y todo eso, no tiene este respaldo histórico. Es una época en que Egipto estaba muy fuerte. Y aquí en esa estela, pues habla de todos los que derrotó. Bueno, pero sigamos con la historia.
sigamos con la historia. Entonces vamos ahora con el Éxodo 2. Creo que sí, ¿verdad? Ahí lo tiene. Sí, Éxodo 2. Y entonces dice aquí que salió un hombre de la casa de Leví y tomó a la hija de Leví, a una, a una hija de Leví. Etbat Leví, a una hija de Leví. Ah, no. Aquí dice a la hija de Leví, ¿sí? Sin embargo, el griego dice a una de las hijas de Leví. Don Cigaterón, de las hijas de Leví, se entiende que a una, pero el hebreo dice a la hija de Leví. Bueno, se entiende que era una descendiente de Leví. El caso es que son dos levitas, ¿no?, de la tribu de Leví. La mujer concibió a de luz un hijo y como vio que era bello, lo escondió 3 meses, que es una expresión, porque una mamá, pues todos los niños recién nacidos son feos como un chamuco, pero las mamás y los papás las ven muy guapitas a las bebés. Pero aquí está muy raro, ¿no? Como vio que era bello, lo escondió. Y si era feíto, pues no. El caso es que estamos en el momento en el que el faraón había decretado que se echaran al río los niños varones. Entonces lo escondió 3 meses, pero no lo pudo esconder más. Lo metió en una cesta de papiro, lo embadurnó con asfalto, etcétera, la puso a la orilla del río y la hermanita del niño, que aquí sabemos que tiene una hermana, que se entiende que es siquiera unos 8 o 10 años mayor que él, se puso a lo lejos para saber qué sería del bebé. La hija del faraón bajó a lavarse, sus sirvientas andaban por la orilla, vio la canasta entre los juncos, envió a que la recogieran. Eso suena muy fantástico, pero es también muy humano y muy lógico. O sea, si los niños tenían que haber echado al río, seguramente había una red de complicidad entre egipcios y los hebreos para que los niños no murieran de una manera tan vil. Y entonces esto que suena a mucha casualidad y mucha película así muy rosita, pues pudo haber sido muy real, ¿verdad? Este, Envió a una sirvienta a recogerla, abrió y vio al niño, era un varón que lloraba, se compadeció, dijo, es uno de los niños hebreos. Eh, yo creo que no era nada difícil saber que era un hebreo. Para mí, que los hebreos eran de tez morena, café con leche como nosotros. Los egipcios eran negros, entonces no era difícil en ese sentido. Ahora, a lo mejor va a llegar aquí una persona, un antropólogo, que me diga, no es cierto, no, no todos los egipcios eran negros, ni todos los hebreos o semitas eran café con leche. No, no lo sé, pero hasta donde yo he leído, sí, así era. Este, entonces pudo haber sido el color, pudo haber sido la circuncisión, ¿eh? O sea, pudo haber sido que en la mamá, porque los niños, la circuncisión estaba mandada desde Abraham, ¿ven? Y hacen que Jacob circuncidó a todos los familia, etcétera. Pudo haber sido una circuncisión al estilo egipcio, que no es cortar todo el prepucio alrededor, sino hacer un corte transversal, ¿verdad? De manera que cuando hubiera erección del pene, el prepucio se abriera, ¿no? No estaba cortado la corona, sino nada más un corte transversal. Entonces era una circuncisión diferente, la de los egipcios. Pero los egipcios tenían la circuncisión desde 2500 años antes de Cristo. O sea, esto de que es una invención de Dios con Abraham, no. Ya de antes, lo tenían los egipcios. Hay noticias de 2500 años antes de Cristo. Y otras más anteriores, más antiguas, de que en Siria, en el norte de Mesopotamia, no Mesopotamia, que ellos nunca aceptaron la circuncisión, pero en Siria sí, ya 3000 años antes de Cristo, hay algunos testimonios. Pero bueno, aquí, ¿cómo supo que era un hebreo? Pues probablemente por el colorcito de la piel. ¿Quién sabe si la mujer lo hubiera circuncidado? También por el hecho de que la circuncisión, pues sí, era seguramente una costumbre, pero quién sabe si se iban a arriesgar a que el niño llorara y si estaban bajo peligro de muerte, pues quién sabe.
Su hermana dijo a la hija del faraón, voy a llamarle a una mujer nodriza hebrea para que me amante para ti al niño. Qué casualidad, yo conozco una. Y entonces le dice la hija del faraón, sí, ve, y llamó a la madre del niño. Entonces Moisés fue amamantado por su madre, sin que él supiera que era su madre. Y la mamá bien que sabía. Yo creo que todo el mundo sabía y eso, pero en fin. La hija del faraón le dijo, toma este niño y críalo para mí. Yo te pagaré y salario. La mujer tomó al niño y lo crió. El niño creció y ella lo llevó a la hija del faraón y fue para ella como un hijo. Le puso por nombre Moisés, pues dijo, lo salvé del agua. Y esta es una raíz del hebreo, ¿verdad? Eh, Está muy forzada, pero finalmente pues, es una raíz hebrea. Ya vimos que los nombres propios son identificados con raíces de una manera muy forzada, como los hijos de Jacob. También pasa con esto de Moisés. Lo salvé del agua, eh, pero, pero Moses es también un nombre egipcio, Moses, Tutmoses, Tutmoses, el hijo de Tut. De manera que es curioso que Moisés tenga dos etimologías, una griega y una hebrea, perdón, una hebrea y una egipcia, porque tiene dos personalidades. Moisés es egipcio y es hebreo, y tiene dos etimologías en su nombre. Bueno, eh, el nombre Moshe posee del hebreo Meshi- Meshithu, Meshitihu o Meshitihu, que quiere decir el que saca del agua, no queda exacto, lo saqué del agua, pero es mejor derivar el nombre del hebreo, de Moses, Ra-Mes, que significa simplemente niño, o hijo de, en el caso de Tutmoses, que es una raíz muy utilizada en griego, en hebreo, en egipcio. Bueno, luego sigue cuando Moisés tiene que huir, ¿verdad? Esta historia pues, es muy, muy épica, ya la conocemos. Salió a ver a sus hermanos y observó sus duras tareas, vio a un egipcio golpear a un hombre de sus hermanos hebreos y se enfureció, ¿verdad? Porque los egipcios no tenían por qué golpear a los hebreos, eran eh, los encargados, los capataces egipcios ponían encargados hebreos, que eran los que daban las órdenes y golpeaban a los hebreos. Así lograban también dividir a los hebreos. Tenían los hebreos esclavos y los hebreos encargados, ¿no? Pero vio a un egipcio golpear a un hombre hebreo, se enfureció y lo mató, ¿verdad? Lo escondió en la arena. Al día siguiente, fíjense qué narración tan condensada. Dos hombres hebreos estaban peleando y le dice, ¿por qué le pegas a tu prójimo? ¿Quién te puso como gobernante y juez entre nosotros? ¿Vas a matarme como al egipcio? Y ay, mamá, se le pusieron los ojos en blanco al Moisés, porque dijo, pues si este sabe, todos saben, y si todos saben, los egipcios saben que yo maté a un egipcio. Y sí, el faraón escuchó este asunto y buscó a Moisés para matarlo. Claro, que no era que en la película de los 10 mandamientos Moisés es el hijo del faraón, ¿no? Y pelea con su medio hermano, pero seguramente el faraón tenía montones de esposas y montonales de hijos, ¿verdad? Entonces esto que buscamos es para matar, oye, pero eso es su hijo, pues sí, pero no, el poder es el poder. Moisés oyó la presencia del faraón y se asentó en la tierra de Madián. Madián es el Sinaí, es la península del Sinaí. Los madianitas pues eran grupos descendientes de Abraham cuando murió Sara, ¿se acuerdan que tomó otra esposa llamada Ketura? Y con ella tuvo a Madián, que es representación de los madianitas, ¿verdad? Y es una tierra, la región de Madián es la península del Sinaí.
y ahí se sentó junto al pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas y ya sabemos la historia. Fueron a sacar agua, llenaron las pilas, pero Moisés dijo, ajá, esta muchachita morenita de acá, ¿verdad? Llegaron los pastores, corrieron, Moisés se levantó, las defendió y abrió a las ovejas, eran 7 muchachas. Ellas fueron con su padre Reuel, aquí le llama Reuel, es Jetro, también llamado Jobab, pero creo que este es el único caso en que le llaman Reuel. Creo que hay un caso en que dicen que era Jetro, el hijo de Reuel. Pues sí, ya se revolvió todo. Pero son de esas cosas que no tenemos completa claridad, porque las, los nombres, pues las genealogías no coinciden exactamente. Y le dijeron, él le dice, ¿por qué llegaron tan pronto? Y ellas dicen, es que un hombre egipcio. ¿Cómo se dieron cuenta de que era egipcio? Pues si su tono de piel era café con leche, pues se hubieran dado cuenta. A lo mejor Moisés era negro. Mm. Sí, esa es una de mis hipótesis. Moisés era negro. ¿A quién se le hubiera ocurrido esa película de los 10 mandamientos por poner a un Moisés negro? No, tenía que ser güerito y de ojo claro y guapo. Mm, Bueno, y entonces, o ¿cómo se dieron cuenta? A lo mejor porque, pues, hablaba egipcio, Mm. pero si él se fue a Madián, bueno. Y entonces preguntó a sus hijas, no se dice cómo lo reconocieron, ¿eh? Y a mí se me ocurre que Moisés era negro. Preguntó a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué dejaron solo a ese hombre? Llámenlo para que tome alimento. Y entonces Moisés aceptó a quedar a servir con él y le entregó a su hija Séfora. Moisés acentuó Séfora porque así se acentúa y en realidad había que leer Siporá con P, con 2 P's aquí. Pero bueno, dejémoslo así por el momento. Eh, eh, Así brevemente, pues ya le pasó lo mismo que a Jacob. ¿Se acuerdan que se enamoró en el pozo de Raquel? Y aquí, pero ya sin que me dieran 6 años de servicio, porque Labán era un gandaya, pero Madián, el sacerdote Jetro o Reuel, era una pieza de oro, que ahorita vamos a tener que profundizar en su personalidad. Entonces le entregó a su hija Séfora a Moisés. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, que viene de es Gersón, ahí está, viene de la raíz Gersón, la raíz Ger, que quiere decir extranjero. Por eso soy extranjero en la tierra. Un hijo. Entonces ya nos quedamos con, tuvo un hijo con Sephora. Ya está. Y es Gersón. Y después, es que sí, miren, si me detengo en todos esos detalles, aquí tengo, miren, mi contradicción en los números. Esto hace posible que el éxodo se haya dado durante el reinado de su hijo, de Ramsés II, Merneptah, que reinó del 1234 al 1214. En la página anterior les di otras fechas, bueno, muy aproximadas, pero ciertamente diferentes. Ramsés II reinó 66 años, del 1300 al 1234. Y este Ramsés es el que habría puesto a los israelitas a construir Ramsés, ¿verdad? Y Merneptah, pues seguramente es el de la estela que acabamos de leer, es el que le tocó lo del destierro. Bueno, después sigue estos 2 versículos o 3 versículos curiosos, 3, donde Dios recuerda la alianza. Fíjense qué curioso. Muchos días después murió el rey de Egipto, el que había esclavizado a los israelitas, podría ser Merneptah o Ramsés II. Los hijos de Israel gemían por la servidumbre y clamaban. Su grito subió a Dios desde la servidumbre.
Dios escuchó su gemido y Dios recordó su alianza con Abraham. Isaac Jacob, pues sí, curioso. ¿Cómo que Dios escuchó? ¿Que no escuchaba antes? Dios se acordó de la alianza. Pues, ¿qué no se había acordado antes? Que Dios tiene que acordarse. Pero ya ven que es una forma muy antropomórfica de hablar de Dios. Dios miró a los hijos de Israel, Dios se enteró. Ya está, ahí está el recuerdo de su alianza. Y con esto pasamos al capítulo 3. Ya no sé dónde está el capítulo 3. Oh, disculpen. Vamos a buscar el capítulo 3. Ah, mm, Sí, ¿No quieres sanar? capítulo 1 y el Ah, 2. te vi. Y ahora, No, pues, introducción. A ver si ahora sí ya me deja compartir. Oh, aquí está. Más vale tarde, pero ahí está. Entonces entramos estos capítulos son fundamentales, ¿verdad? Moisés fue pastor del rebaño, ¿verdad? De su suegro Yitro. Miren, aquí ya le llama Yitro. En el capítulo anterior le llama Reuel, ¿verdad? Sacerdote de Madián. Llevó al rebaño más allá del desierto y llegó al Horeb, así con H, pero habría que traducir con J. Es con Het, Joreb. O sea, es más, hasta lo voy a cambiar aquí. Al monte Joreb, así se pronuncia. Le ponen H, pero la H debería pronunciarse como en inglés, en alemán, Joreb. Pero aquí la Het es la cultural más fuerte del hebreo, que suena más fuerte. La J español es el Joreb, el monte de Dios, ¿verdad? Es el Sinaí. O sea, está Moisés en el Sinaí. Por ahí anda Jetro con sus hijas y con Moisés y sus ganados. Se le apareció el ángel de Yahvé. Aquí dice el ángel de Yahvé, pero nos vamos a dar cuenta un versículo después que es Dios mismo, es Yahvé mismo. Se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Se fijó que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Bueno, pues ahora que vayamos al Sinaí vamos a recrear todo esto. Y está en el monasterio del Sinaí que se llama, bueno, ahí se descubrió el códice sinaítico, el códice de la Biblia, el sinaítico. Tischendorf, si mal no recuerdo, creo que a finales del siglo XIX, o sea, muy recientemente se descubrió, pero es el códice más antiguo con toda la Biblia completa en griego, eh, el sinaítico. Y ahí en ese monasterio se muestra la zarza, lo que queda de aquella zarza, que no se consumía. Moisés se dijo, iré a contemplar esta gran visión, y entonces Yahvé vio que dio vuelta para observar, lo llamó Dios, ya ven que aquí es Yahvé, ya no es el ángel de Yahvé, y aquí es Dios, Elohim. Moisés, Moisés, dice, aquí estoy. Y le dice, no te acerques aquí, ¿verdad? Eh, quítate la zarza. Miren, la zarza es sne, sne, aquí está con un artículo hasne, pero es sne, eso quiere decir zarza, zarza. Eh, y de ahí seguramente viene el nombre Sinaí, Sne, Sinaí. Eh, y bueno, es el Joreb, Joreb o Sinaí, es el mismo cerro. Es una montaña de piedra, de granito.
es pura piedra, no tiene árboles, no hay bosque, ahí es desierto. Abajo son dunas, pero el paisaje es de piedra de granito. Y curiosamente a veces hay fuentes de agua. Bueno, dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias, etcétera. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces aquí se identifica, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Isaac y de Jacob. Y entonces él ocultó el rostro, pues tenía miedo de ver a Dios. Bueno, eh, después viene la visión de Moisés, la misión. Yahvé le dijo, he visto el sufrimiento de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado sus gritos por los capataces y conozco sus sufrimientos. Descendí para librarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir de esa tierra a la tierra buena y espaciosa, la tierra que fluye leche y miel, el lugar del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jibita y del jebuseo, o sea, Canaán. Ahora bien, el grito de los hijos de Israel llegó a mí y he visto su opresión de los egipcios, que los egipcios le pusieron. Yo te envío al faraón a salir a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Ahí está la misión, ¿verdad? Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Yo, yo, yo qué, nada más tengo un palo para cuidar a los borregos. Y fíjense la respuesta, yo estaré contigo. Es un diálogo hermosísimo. ¿Quién soy yo? ¿Qué importa quién eres? Yo voy a estar contigo. Ejye, Ejye, suena así en hebreo. Ejye, Ejye. Es el verbo ser, ¿verdad? En futuro. Yo seré, o también es el verbo estar, yo estaré contigo. Entonces, en cierta forma ya le respondió, ¿quién soy yo? Ejye, yo soy. Yo estaré. Pregunta Moisés, ¿quién soy yo? Y Dios responde, yo estaré. Cuando vaya a sacarlo de Egipto, servirá a Dios en este monte. O sea, ya le están adelantando. Va a sacar al pueblo y en este monte van a venir a adorarme, a buscar a Dios. Aquí les pongo una comparación de las vocaciones de Moisés, Gideón y Jeremías, porque son muy similares, tienen el mismo esquema. Pero eso les queda de tarea. Bueno. Luego viene la revelación del nombre de Dios. Moisés dijo a Dios, mira, yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me envió a ustedes. Entonces ellos me van a preguntar, ¿y cómo se llama? Porque dice, yo soy el Dios de Abraham, pero ¿cómo te llamas, Señor? ¿Qué les voy a responder? Dios le dijo, yo soy el que soy. Ejye, ¿verdad? Yo soy. Claro que formalmente está en futuro, ¿verdad? Entonces la traducción, digamos, correcta sería yo seré el que seré. Pero también puede traducirse en presente, porque aquí está en imperfecto, así se dice en hebreo, está en imperfecto, pero también podría traducirse en perfecto. Es decir, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o yo seré el que soy. Pero fíjense la traducción voy a volver a su. Pero así suena, Ejye asher ejye, seré el que seré, o soy el que soy, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo suena en griego? Egoi mijo on, ese es un participio. El siente en el sentido del verbo ser, no del verbo sentir, del verbo ser. El siente, yo soy el que es, el siente. Es una lengua que se presta más para hacer filosofía. Y así dirás a los hijos de Israel, el que es me envió a ustedes. Eh, eh, no, en realidad aquí dice, yo soy, así, yo soy, me envía a ustedes. Eso dice en hebreo, mientras que en griego dice, el que es, joón, el que es, el siente, me envía a ustedes. Bueno,
Dios siguió diciendo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, me envió a ustedes. Pero aquí ya cambia a Yahvé, Yahvé. Eh, Ese es el tetragrama sagrado. Ahí ya no se puede leer esa palabra porque le faltan vocales. Ujú. Eh, Esto es por la pelea de tantos protestantes con católicos que esto hay que leer Jehová. En todo caso, habría que leer Jehová. Esta es una Y, no es una J. Jehová, si quieren, sí, pero aquí ya no se puede leer porque le falta una vocal, no se puede leer. Y precisamente lo ponen siempre así los israelitas en las Biblias, los judíos, para que no se lea. Si yo estoy leyendo y por accidente voy distraído y me encuentro con esta palabra, no la puedo leer, ¿verdad? Porque le falta una vocal. Y las vocales son las de Adonai, Adonai, Jehová. eh, Son las vocales que se le ponen aquí, pero son vocales de otra palabra. Y entonces se le pone precisamente para que no se lea. Entonces sí está erróneo decir el nombre es Jehová, no, ese es el nombre que se le puso para que no se leyera. Lo más probable es que el nombre original se pronunciara así como Yahu o Yahvé. Pero eso no, Ejye quiere decir yo seré y Yahvé quiere decir él será. Entonces, pero suena más como nombre propio. Yahvé Eloé, Yahvé Dios. Entonces, dirás, Yahvé Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Pero claro, esto es para que vaya con los hijos de Israel, no va con los egipcios. Ese es el primer mandato. Aquí viene la explicación del nombre divino y un poco esos pleitos. Este, y, y entonces sigue aquí diciéndole, ve y reúne a los ancianos de Israel. O sea, primero va a ir con los israelitas. Ya ve, Dios de sus padres, se me apareció. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob dijo, en verdad que he visto la aflicción, yo los sacaré de la aflicción de Egipto y los llevaré a la tierra de Canaán. Ellos escucharán tu voz, irás tú con los ancianos de Israel al rey de Egipto. Tus primeros con los ancianos de Israel y luego con el rey de Egipto. Déjanos salir por el desierto camino de 3 días para que hagamos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. ¿Mm? O sea, vas a ir con ellos para decirle al rey de Egipto. Pero fíjense, aquí adelanta la historia a Dios. Sé que el rey de Egipto no les permitirá ir sino con mano dura. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en medio de ellos. Es que yo seré el que seré. O sea, esa respuesta de Dios como nombre, Yahvé, el que es, Jehová, o yo soy el que soy, o seré el que seré. Puede ser una manera de decir, no, no tengo nombre, no me pongan ningún nombre, yo soy el que soy. Y más que así, para pensar en una cuestión muy filosófica, habría que pensar en, ya vas a ver quién soy, ustedes van a ver quién soy, yo seré el que seré, ustedes van a ver quién soy. Y por eso dice aquí, eh, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que haré en medio de ellos. Ese es el que voy a hacer. Y lo van ustedes a ver. Es que Dios probablemente dice, no, no me pongas nombre. Yo soy el que vive, yo soy el que soy, el que está con ustedes, el que salva. Eso es lo que soy. No, el nombre, olvídense, suena así más bonito. Pero de todas maneras nosotros queremos ponerle nombre. Y entonces, cuando vemos el tetragrama, pues decimos Yahvé. O Jehová, es igual. Los griegos siempre que ven el tetragrama traducen Jokirios, el Señor. Está bien, está bien. Les damos chance. Luego viene el anuncio de los despojos, el del despojo de los egipcios, ¿verdad?
yo haré que este pueblo tenga gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando se vayan no se vayan con las manos vacías. O sea, primero dice que no los va a dejar salir y que van a escapar. Y ahora dice, no, no van a escapar, les van a poner regalos en las manos para que se vayan. Toda mujer pedirá a su vecina y extranjera que viva en su casa objetos de plata y de oro y de ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Y después, este, Moisés es el que responde, no me van a creer ni escucharán mi voz. Y le acaba de revelar su nombre, yo soy, me envía a ustedes, el que es me envía a ustedes, o Yahvé o Jehová me envía a ustedes. Vas con los ancianos, luego vas con el faraón, y no te van a creer, yo endureceré el corazón de Faraón. Así dice, ¿verdad? Bueno, ya no me regreso. Eh, Me van a decir, ¿no se te apareció Yahvé? Yahvé le respondió, ¿qué tienes en tu mano? Un bastón. Este, Arrójala al suelo, lo arrojó al suelo y se convirtió en una serpiente. Moisés se alejó de ella. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por detrás. La agarró por detrás. Así creerán que se te apareció Yahvé, Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí tienes una muestra, ¿verdad? Pues yo voy con los hebreos y no me van a creer, pues les avientas el bastón y ya que tengan miedo de la serpiente, le coges la serpiente. Yahvé le dijo, ahora mete tu mano en el pecho. Metió su mano en el pecho y la sacó. Estaba leprosa como la nieve. Dijo, vuelve tu mano a tu pecho. Regresó su mano a su pecho, la sacó de su pecho y volvió a estar como sanita como antes. Segunda señal, ¿verdad? No te creen con la primera, metes la mano en el pecho, etcétera. Si no te creen y no escuchan tu palabra con el primer signo, creerán en tu palabra con el segundo. Si no te creen después de estas dos señales ni escuchan tu voz, tomas agua del río y la derramas en tierra firme. El agua del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Ah, estas son probablemente, pues, bueno, esta escena se va a repetir. Esto de la sangre va a hacer que todas las aguas se conviertan en sangre. Las del Nilo, que es el única agua que tiene con sus afluentes o sus canales. No sus afluentes, sino sus canales de distribución. Eh, pero eso va a ser la primera plaga. Esto es nada más delante de los israelitas para que le crean, ¿verdad? Ya está. El bastón y la serpiente son dos, no son casuales, ¿verdad? La primera y la segunda señal, perdón, la primera señal, que es el bastón se convierte en serpiente, es muy importante para los egipcios, porque el faraón siempre trae un bastón y siempre trae la imagen de la serpiente. Son, digamos que dos símbolos del faraón, el bastón y la serpiente. Entonces, si Moisés trae el bastón que se convierte en serpiente y la domina, significa que es superior al faraón, no a Egipto. Y el faraón es Dios. Bueno, para los egipcios el faraón era Dios, no era como si un lugarteniente, no, el faraón era Dios. Eso no aconteció nunca en Israel. En Mesopotamia sí, no, en Mesopotamia nunca tampoco. El faraón era el lugarteniente de Dios, pero no era Dios. Los babas que sí se creyeron dioses son del tropas, perdón, este, de estos romanos. Sí, ya vimos en el curso de Apocalipsis que Domiciano exigió culto como a Dios en Roma. Mandó a hacer su templo en Roma para que se le rindiera culto como a Dios. Bueno, entonces dice, por favor, Señor, yo soy un hombre de palabra, no soy hombre de palabra ni de ayer ni de antier. A partir de que hablas con tu siervo, soy torpe con la boca y torpe con la lengua, no sé hablar. Algunos dicen que era tartamudo, muy difícilmente, y ni siquiera torpe para hablar, porque se la pasa hablando todo el Pentateuco, Moisés, con Dios, y luego el Deuteronomio, pues es todo un discurso de Moisés, y no tenía dificultad para hablar, era muy elocuente, muy claro y muy buen hablador, Moisés. Aquí o es otra tradición, Moisés está echando mentiritas.
y va a esgrimir mucho este artículo, este argumento. Yo soy torpe con la boca. Yahvé le dijo, ¿quién hizo la boca del hombre y quién hizo al mudo, al sordo, al que veía al ciego? ¿No fui yo, Yahvé? Ahora ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Por favor, Señor, envía a quien quieras. Pero a mí no. Yahvé se molestó con Moisés y le dijo, ¿no está ahí Aarón, tu hermano, el levita? Yo sé que habla bien. Él ya salió a tu encuentro, te verá y se alegrará su corazón. Ah, caray, primera noticia de... Y fíjense que esto no tiene sentido, no encaja bien. ¿Por qué? Porque mataban a todos los niños. En la narración de que un levita se casó con una levita y tuvieron un hijo, se da a entender que es su primer hijo. Sí, podríamos creer que hubo una niña primero, la que acompañó al bebito por la ribera del río, porque las mujeres, perdón, para las mujeres no contaban. Este, entonces podríamos pensar que tuvieron una niña antes, pero cuando si un levita se casó con una levita, tuvieron un hijo, se entiende que es el primer hijo Moisés, pero aquí resulta que no, que ahí está su hermano Aarón. Ah, caray. Entonces Aarón escapó de la esclavitud de los egipcios y va al encuentro de su hermano. No me parece que fuera tan difícil, pues en esa inmensidad del desierto se pudieron haber escapado muchos. Pero ¿cómo que tenía un hermano mayor? ¿De dónde salió? Porque después nos va a decir que era 3 años mayor que Moisés. Entonces eso ya no. Fíjense que la gran mayoría de las veces en que se habla de Aarón, aquí en todo el Pentateuco, o sea, desde Éxodo hasta el Deuteronomio, suena a una moneda de 2,80. Falsa, falsa. Eh, no se nos había dicho nada de Aarón y ahora resulta que viene como anillo al dedo porque va a ser el que habla al pueblo de parte de Moisés. Y eso suena totalmente planeado y teológico. Pero así son todas las intervenciones de Aarón. En muchas de las plagas, Aarón no participa. En otras participan los dos. Las leyes, o sea, todo lo que Dios le da al pueblo es por medio de Moisés. Aarón, en lo que el gran papel que tiene es que va a recibir las funciones sacerdotales. Recuerden que Moisés y Aarón eran levitas los dos. Y el que fungía como sacerdote era Moisés. De hecho, Moisés es el que ordena sacerdote a Aarón y a sus hijos. Y entonces ahí viene el interés sacerdotal en la figura de Aarón, que es la tradición que va a estar metiendo a cada rato Aarón. Y en este caso, pues es el primero, ¿no? La inserción de Aarón en la narración. Hablarás con él y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en su boca. Les enseñaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu lugar. Él será una boca para ti y tú serás para él un Dios. Toma en tu mano este callado, con ella harás las señales. Con ella, pues con él va, con el callado. Con él harás las señales, o sea, ya no es el callado de Aarón, de Moisés, es el callado de Dios, que Dios le entrega para que haga las señales. Bueno, y ya, se acabó el negocio. ¿Qué sigue? Eh, en el 4:18 es el regreso a Madián. Ah, porque Dios, resulta que Moisés está en el desierto, en el monte Sinaí, y entonces tiene que regresar con su suegro. Fue de regreso con su suegro, Yitro, y le dijo, permíteme ir de regreso con mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Yitro dijo a Moisés, vete en paz. Fíjense que es bien diferente Yitro de Labán, que no quería dejar ir a Jacob. Yahvé dijo a Moisés en Madián, regresa a Egipto porque murieron todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos. Sus hijos. Nos habían hablado de uno, Gersón, que quiere decir extranjero, pero aquí dice
tomó a sus hijos, los montó en el asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, o sea, se fue con ellos, ¿verdad? Es que más adelante, en el capítulo 18, va a decir que Jetro fue al encuentro de Moisés al monte Sinaí, pues es las tierras donde andaba Jetro, y llevó Jetro a Sephora y a sus dos hijos. Oye, pero aquí, ¿cómo? Si Moisés se fue con Sephora, se fue con Sephora a Egipto y con sus hijos, pero nada más me han hablado de uno. Entonces ya no entendí, ya no entendí. ¿Son uno o dos hijos? Primera pregunta. Segunda, ¿la dejó en Madián a la esposa o se fue con la esposa? Aquí dice que se fue a la tierra de Egipto con su esposa y sus hijos. Yahvé dijo a Moisés, cuando vayas a Egipto, realiza ante el faraón todas las maravillas que hice por tu mano. Yo endureceré el corazón de faraón para que no deje salir al pueblo. Eh, Dirás al faraón, así dice Yahvé, esto es como un doblete, porque todo esto ya se lo había dicho Dios a Moisés, pero aquí como que se distrajo el narrador o es otra tradición. Bueno, pero aquí lo novedoso es que tomó a sus dos hijos y a su esposa y se fue a Egipto, ¿verdad? Pero esto es muy curioso. Dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi primogénito, eh, mi primer hijo, como si fuera a tener más, o si tuviera más, pero Israel es el primogénito. Yo creo que aquí la palabra primogénito no funciona. Y Yahvé no es, Israel no es el primogénito de Dios, es el único hijo de Dios. O primogénito en el sentido de que todos los demás son pueblos también de él, pero Israel es pero no es el primero, muchos pueblos existieron antes. Por ejemplo, Madián, este, mm, el caso es que le dice, él es mi primogénito, deja salir a mi hijo para que me adore, pero te negaste a dejarlo salir. Así que yo mataré a tu hijo. Pues todavía no se ha negado, ¿ven cómo está la redacción? Pero aquí le dice, yo mataré a tu primogénito. O sea, Israel es mi primogénito, déjalo salir. Tú no lo dejas salir, yo mato a tu primogénito. A ver, este, a ver de a cómo nos va. Yo mato a tu... esto ya es un adelanto de lo que va a ser Yahvé. O sea, este texto se nota que es una tradición diferente que toma de lo que está antes, toma cosas nuevas y toma de lo que viene más adelante. Bueno, entonces Israel es mi primogénito, yo voy a matar al primogénito. Y luego viene este texto que es el que más largamente he comentado en los apuntes. En el camino, o sea, cuando iba Moisés con Séfora y sus hijos, dice que eran sus hijos, a Egipto, le salió Yahvé al encuentro, Yahvé le salió al encuentro en una pasada y quería matarlo. Así dice, quería matarlo. Yahvé salió a su encuentro. ¿Al encuentro de quién? Pues debe ser de Moisés, porque acá me está diciendo que va Moisés a Egipto, ¿no? Eh, yo te dije, bueno, aquí es, Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los montó en el asno y regresó a la tierra de Egipto. Pues ese es el de lo que estamos hablando. Y luego acá dice, eh, Yahvé quería matarlo. ¿A quién lo? Pues a Moisés. ¿O de quién estamos hablando? ¿Mm? A su encuentro, al encuentro de quién? Pues de Moisés. Ni modo que sea de Séfora, porque matarla sería matarla. Bueno, pero podría ser al hijo de Moisés, matarlo. Salió a su encuentro y quería matarlo. Séfora cogió un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo. Pues no que iban los hijos de Moisés. Si aquí se habla de su hijo, tendría que decir de su hijo mayor o de su hijo menor,
o el nombre de Gersón, pero habla de su hijo como si fuera el único hijo, ¿ven? Por eso tuvo a Gersón y luego me dice sus dos hijos. Ah, caray. Ah, no, no dice sus dos, dice sus hijos. Ah, caray, me habías hablado de uno, pero acá me hablas de uno otra vez. Y se entiende que nada más es uno, hijo de Moisés. Cuchó un cujillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo. Y entonces, no, Javier, es que mira, tenía al otro a Gersón, pero él ya estaba circuncidado. Y este era un bebito y no lo había circuncidado. Entonces, al que quería matar era al hijo. Ah, caray. Pues aquí yo entendí que quería matar a Moisés, pues es de que estamos hablando. Entonces Sephora cortó el prepucio de su hijo, tocó los pies de él, del hijo de Yahvé, y Yahvé, quién sabe si tuviera pies, y dijo, eres mi esposo de sangre. ¿A quién le dijo esto? Difícilmente se lo dijo a Yahvé. Yo creo que se lo dijo a Moisés, ¿verdad? Entonces tocó con el prepucio de su hijo, todavía sangrando, los pies de Moisés, seguramente una manera de decir los genitales de Moisés. Pero esto es muy importante porque ahí dice los pies, pero es una manera de decir los genitales. Y esto querría decir que, yo no sé ustedes cómo lo entiendan, por favor, me explican. Yo creo que Sephora circuncidó a su hijo como signo de la circuncisión de Moisés y con el prepucio de su hijo tocó el pene de Moisés y dijo, eres mi esposo de sangre, o sea, estás circuncidado también tú por la circuncisión de tu hijo. Yo sé que esto es difícil de entenderlo, pero si ustedes lo entienden, me lo explican, porque yo le he dado vueltas y vueltas y no hallo una respuesta correcta. Ahorita lo vuelvo a leer. Se fue de ahí, se entiende que ya ve, pues ella dijo esposo de sangre por la circuncisión. Sí, pero circuncidó a su hijo y le dijo, eres mi esposo de sangre a Moisés. Entonces, por la circuncisión simbólica de Moisés, así lo entiendo. La circuncisión de su hijo representa la circuncisión de Moisés, por eso tocó los pies de Moisés con el prepucio de su hijo. Yo lo entiendo así, pero hay muchas maneras de interpretarlo porque el texto no es claro. Y yo creo que no es claro a propósito, porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto querría decir que la circuncisión como rito para los israelitas proviene de Sephora, que ni Moisés estaba circuncidado. Oye, pero la hija del faraón lo reconoció. Pues quién sabe si por la circuncisión, ¿eh? Pero en esto querría decir que Moisés no estaba circuncidado. Pero ¿cómo está eso? Sí, pues él creció con los egipcios. Pero entonces el hijo de Moisés tampoco estaba. No, es que el mayor sí, pero el menor no, porque no había dado tiempo. A mí se me hace que estás haciendo una novela, porque el texto habla de su hijo, como si fuera nada más uno. Entonces, miren, ustedes me explican, por favor, en su trabajo final de esta materia, su interpretación de este texto. La mía es que Moisés no estaba circuncidado, ni su hijo, que nada más es Gersón, va con Sephora, su esposa, y su hijo, y Yahvé quiere matarlo. Pero Sephora circuncida a su hijo y lo circuncida a él simbólicamente y defiende a Moisés de Yahvé. Esto quiere decir que el rito de la circuncisión entró en Israel por Sephora. Y lo mismo el culto de Yahvé, porque Sephora aplacó a Yahvé. Sí que conocía sus intenciones. Yahvé quería matarlo y ella entendió perfectamente, circuncidó al niño y salvó la vida de su esposa. Eh, ¿Ve? ¿Ve? Porque es un texto importante y, caray, pues sí, no está fácil entenderlo. Yo aquí les pongo varias lecturas de varios artículos
que leí, no sé si quedó clara mi interpretación, porque miren cuánta palabrería para explicar 4 versículos o 3 versículos. Mm. Y no estoy tan satisfecho, no crean. No crean que estoy muy contento de mi interpretación, pero es hasta donde he llegado. Y luego, este, sigue, que ya se encuentra con Aarón, ¿verdad? Lo encontró en el monte, se besaron, Moisés relató a Aarón todas las cosas, etcétera. Fueron y reunieron a los ancianos de Israel, como le había dicho Dios. Aarón refirió todas las palabras que Yahvé había dicho a Moisés, las señales. El pueblo creyó y escuchó que Yahvé había visitado a los hijos de Israel, etcétera. Bueno, este es el encuentro. Y luego ya sigue la visita de Moisés con Faraón, que, que no vamos a alcanzar a ver, salvo su mejor opinión, porque yo siento que ya merecimos, yo siento que ya merecimos y que ya es bien mucho lo que hemos visto. Entonces prefiero dejar lo que sigue, aunque nos atrasemos, dejar lo que sigue, porque ¿saben qué? Eso de las medidas del templo y que el toldo y que los postes y que los lavabos y que todo eso, las 13 capítulos los vamos a ver en una clase. Ah, entonces, pues ni modo, hoy nos atrasamos porque es un material muy denso lo que tenemos. Nos falta todavía los preparativos, ¿verdad? Antes de las plagas. La próxima vez vamos a terminar de ver estos preparativos y yo creo que empezaremos con las plagas. Igual y tampoco vale mucho la pena detenerse mucho en las plagas, porque bueno, nos basta con una visión de conjunto, todas tienen el mismo fin, ¿verdad? Eh, no tienen mucha lógica, no tienen mucha cronología, pero en fin, son castigos de Dios a Israel que culmina con la muerte de los primogénitos y ahí sí hay que hincarle el diente, estudiarlo más a fondo. Entonces, la próxima vez terminamos estos momentos preparativos que les decía, lo que nos falta es este, esto de que deja salir al pueblo y no, son unos haraganes y les pone trabajo doble y hacer los tabiques, pero ahora a recoger también la paja que se mezcla bien el barro con paja. Tiene que ir a recoger la paja además de hacer los tabiques. Y entonces Moisés le dice a Yahvé, todo ha resultado contraproducente, Señor, ¿verdad? Y entonces viene otra vez que Dios lo envía y luego viene eh, la ascendencia, la línea genealógica de Moisés y Aarón. También eso es fácil de leer. Está en los apuntes, está en un cuadro sinóptico que ocupa mucho espacio en la narración, pero si lo vemos esquemáticamente, pues es toda esa línea genealógica de Moisés y de Aarón. Y luego ya empezamos con las plagas, ¿verdad? Que van a culminar con la muerte de los primogénitos y la salida de Egipto. Pero, no sé, se me ocurre que ya es bastante por hoy. Ya los martiricé. Eh, Felipe, ibas a decir algo. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, hay dos cuestiones que me inquietan. La primera de ellas, sobre todo cuando nos comparte las imágenes de estas estelas, de ambas estelas, y sobre todo por la fisonomía de los habitantes de estos espacios. Son oscuros o incluso Negros. de bronce, dicen, ¿no? Del color de la tez de la piel de bronce. Entonces, la primera inquietud que tengo es, bueno, esta nueva generación de judíos que viven en esta zona, ¿a partir de cuándo se asientan? ¿Ya es a principios del 20? Eh, o hay todavía antecedentes por por esta vinculación que hubo con la cultura babilónica? La primera inquietud.
La segunda inquietud que tengo es sobre lo que estábamos leyendo del capítulo 4 a partir del versículo 10, cuando Moisés le está diciendo a Yahvé que pues, que pues tiene miedo, ¿no? Que pues es medio parco para hablar y expresarse y todo esto. Y entonces le está diciendo Yahvé que pues va a estar Aarón con él. Y sobre todo por lo que nos había comentado de que, pues, que Moisés, pues, es un parlanchín. Sí, Y parecería que a partir del versículo 10 del capítulo 4 como que la narración estriba en que no es una persona que tenga la suficiente capacidad de expresión. Entonces, al igual que en la edad, es una exageración también, se sí, podría considerar sin así. duda, sin duda. Yo creo que es un artificio literario para meter a Aarón. Si él no sabe hablar, Dios le pone a Aarón. Y entonces es un interés sacerdotal meter la figura de Aarón. Yo creo que de ahí parte. Por eso decía que la inserción de Aarón es artificial. Y esta es una artificialidad porque Moisés no era tartamudo, no le faltaba elocuencia. Pueden leer todo el Deuteronomio, es un sermón larguísimo de Moisés. Son 3 sermones, si quieren, pero todo el tiempo está hablando Moisés. Y luego tiene muchas otras intervenciones Dios con Moisés y Moisés con el pueblo, en que no se ve que Moisés sea tartamudo ni que tenga dificultades para darse a entender. Entonces yo creo que aquí artificialmente se pone eso para meter a la figura de Aarón. Y en cuanto al otro, eh, fíjense que me he puesto a buscar varias veces así en la internet la distribución de la tierra según Sem, Cam y Jafet, porque se ha identificado que Cam era negro y le tocó África. Sem, pues es Medio Oriente y son café con leche, y Jafet, los güeritos. Pues no, eso no es cierto, ¿eh? Y están muchos mapas que ponen esa distribución en Internet, están mal hechos. Si ustedes ven la distribución de los pueblos, eh, eh, hay pueblos negros en Mesopotamia, sí, este, y, y no es como nosotros lo imaginamos en la actualidad, porque además, bueno, los negros Cam, porque ese vio a su padre desnudo y quién sabe qué le hizo, según. El relato no deja ver, es un relato que tampoco es claro, pero vio a su padre desnudo y borracho, Cam, y Noé lo maldice, tú vas a servir a tus hermanos. Y entonces, ya está, los negros son esclavos, pero eso es desde que Noé, después del diluvio. Pues nada de eso, nada de eso, porque ni Cam era negro, ni eran los únicos negros que había. Había camitas en Mesopotamia, son también de descendientes de Cam. Y por otro lado, pues los egipcios eran los jefes del mundo. Egipto y Mesopotamia son el origen de la humanidad, la cultura, y son negros, según la distribución de las naciones. Eh, También me puse a buscar el color de los egipcios en aquella época y sí entiendo que eran negros, he leído varios artículos, que las momias, ¿de qué color eran los faraones? Pues mira, por las momias, y en los estudios químicos eran negros. Sí, sí, la negritud es algo que se vino denigrando, bien, viene de negro, se vino degradando en el siglo XVI, cuando empezó la esclavitud de África. Pero antes de eso tenemos grandes pueblos africanos, ¿no? Y ni más ni menos que Egipto, que eran los jefes. Vi una serie en Netflix sobre Troya y ahí aparece desde luego Aquiles. Aquiles, pues sí, el gran héroe
que mató a Héctor y eso. Negro, aparece como negro. Yo dije, qué interesante, porque se ha degradado mucho la negritud. Y yo creo que en el mundo antiguo no era así, no era así. Y tampoco después de Cristo. Esto viene hasta donde, ahí no sé, me corrigen. Y si me corrigen, me encantaría. Eh, esta degradación de la negritud viene del siglo XVI con la esclavitud. Sí, porque estos malvados europeos eran más técnicamente superiores, militarmente superiores, como lo eran con respecto a los aztecas. Y ellos, bueno, acabaron con la población en América. En México, a finales del siglo XVI, la conquista fue en 1521. Para finales de ese siglo había muerto el 90% de los habitantes de América Latina, el 90%. Los estudios de la UNAM. Y en Cuba, en Dominicana, en todas esas islas se habían acabado con los indígenas, los habían arrasado y por eso trajeron negros. Dijeron, no, estos no aguantan, trajeron negros. Claro, y no aguantan porque acá una viruela acabó con los aztecas, el cocolistli y todo eso. No solamente acabaron por la conquista española, acabaron por las epidemias. Pero viruela, cocolistli, cosas que pues, tú dices, eso no mata a nadie. No, pues a la gente que no tiene defensas para esas enfermedades sí la mata. Incluso se dice que en Estados Unidos llevaron enfermos a propósito a las comunidades indígenas para que se contagiaran y murieran. No sé si aquí en México hicieron algo parecido, pero muchos indígenas de México, no digo mexicanos porque no todo el mundo era aztecas, aquí también había tarascos y, pues, ¿cómo se llama? Zapotecas y mayas, pero indígenas, o sea, autóctonos, o sea, murieron la gran mayoría. Y por eso trajeron africanos. En México, allá en la costa chica de Guerrero, hay muchas comunidades afrodescendientes, pero en Estados Unidos no se diga. ¿Por qué? Porque los trajeron como esclavos. Y eso fue una barbaridad, ¿no? Ya que los indios, que los autóctonos no aguantan y se mueren, pues traemos africanos. Pero creo que la esclavitud para África, si no parte del siglo XVI, se acentuó en el siglo XVI. Habría que ver antes la grandeza de la cultura egipcia, que no estamos acostumbrados a que sea negra, pero debió haber sido negra, hasta donde yo humildemente puedo saber. Maestro, Sí, Jerónimo. este, yo algo había leído de eso, de lo que está hablando usted. Yo pienso que las regiones, eh, en ciertas regiones abundaba más un color que en otros. Y en parte también yo pienso por el mismo, el territorio, la zona, y quizás desde los orígenes, ¿verdad? Desde el principio fue lo que originó, y ya después se desplazaron y con la mezcla ya va siendo un poquito diferente, como ese café con leche, como algo así, ¿no? Pero como que en un origen sí, a lo mejor era más el número, y luego se desplazaron y por la misma región o zona donde vivían, ya cambia un poquito también Sí. la raza, o al multiplicarse va cambiando, no sé. Por ejemplo, vemos en los orientales, porque es un Ujú. poco diferente, ¿no? Digo, Oriente, Japón, China, todo eso, que también hay negros, pienso, pero menos. Y yo pienso en parte como que ciertas regiones había más ese grupo de Mm. negroide, Oye, pero creo era que... una raza muy superior, alta, que no Ah, era sí, igual que, ah, sí. ¿verdad? Yo creo En una raza India, muy alta, superior, en India y muy sabios también, tengo idea de que en sabios, India, tengo idea de que en India en la actualidad hay bastante negros, más que en China. pero Nunca he estado sabios, allá. Ah, sí. No, mire, sabios, ¿verdad?
Yo ayer o antier No, viajé en el no por metro. decir que otros no, Ah, pero sí, hombre, bastante, y también no. con cultura, ¿verdad? Sí. Ayer o antier viajé en el metro y vi un negro y, perdónme la expresión, se me van los ojos. ¿Qué físico tienen esos? ¿Qué físico? O sea, son superiores. No, pues, son superiores. Tienen unas piernas, unas nalgotas, unos brazos. O sea, ay, se parece a mí. Son superiores físicamente. O sea, están los jugadores de fútbol americano, de básquetbol, la gran mayoría son negros, y son de una complexión superior. Tuve un amigo entrenador de básquetbol y mi hija jugaba básquetbol y en algún campeonato dices que ¿qué haces contra los cubanos, contra las cubanas? Son superiores físicamente, son negros, son negras, son superiores. Bueno, pero sí, había que rescatar. Yo me voy a hacer amigo de algún, pues no sé cómo llamar, antropólogo, para saber esas cosas. Eh, pero bueno, ya nos queda un minuto de clase, así que no les robo más su tiempo, ya merecimos. La próxima semana empezamos con el capítulo 5. Bueno, es que preví mal y sí había que hacer una pequeña introducción. Sí. Pero bueno, empezamos con el capítulo 5 hasta donde Dios nos permita. Que descansen, que les vaya muy bien. Gracias.